Buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia Jurisprudencia Laboral y la División Sexual del Trabajo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta actividad es organizada por el Instituto de Estudios de Género, el Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD y la Fundación Justicia y Género, con el fin de dar la apertura por cuarto año consecutivo de la Cátedra Virtual Justicia y Género de la UNED. Nos acompañan esta mañana en la mesa principal el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, el señor Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial. Extiendo un cordial saludo a los invitados especiales que nos acompañan, las señoras Julia Varela, María Almirón, así como el señor Rodrigo Jiménez, panelistas de la videoconferencia, así también como las salas que se encuentran enlazadas y público presente. A continuación, las palabras del señor Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial. Muy buenos días. Quisiera iniciar estas breves palabras manifestando de parte de la Escuela Judicial de Costa Rica y del Poder Judicial de Costa Rica nuestra profunda admiración a las instituciones que han organizado este evento, a la Universidad Estatal a Distancia, en particular al Instituto de Estudios de Género de esta Casa de Enseñanza, así como al ILANUD, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y Tratamiento del Delincuente, y la Fundación Justicia y Género, por llevar adelante una actividad académica de tanta importancia, de tanta relevancia en nuestra coyuntura actual y en nuestras sociedades latinoamericanas, y hacerlo precisamente compartiendo el conocimiento, compartiendo la experiencia de diversos expertos y diversas expertas de toda nuestra región en temas de la más alta relevancia, de la más alta importancia y que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, inciden directamente en el respeto de los derechos humanos de las personas. Es refrescante que en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tengamos ya una cuarta promoción de las cátedras virtuales que llegan así a su madurez desde el punto de vista académico, trayendo la posibilidad de tener enlazadas a instituciones públicas de 13 países distintos, de diversas entidades regionales también, lo cual nos permite sin duda alguna pensar que estamos ante un acto académico de la mayor relevancia para nuestras instituciones y que debería servir como ejemplo para poder integrarnos como países hermanos en experiencias que como esta permitan enriquecer nuestras sociedades, permitan abrir espacios para el diálogo, abrir espacios para la reflexión y abrir espacios ideológicamente comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, con el respeto de los derechos fundamentales. Estoy seguro que esta actividad será todo un éxito, ya lo es, por el hecho de contar con todas y todos ustedes en este momento enlazadas y enlazados, debatiendo y reflexionando acerca de temas tan relevantes y tan importantes para nuestras sociedades, pero también lo será por la calidad de los expositores y las expositoras que han sido llamadas y llamados a intervenir en estas conferencias, y también, por supuesto, por contar con ustedes dentro de cada uno de sus países, aprovechando esta oportunidad para iniciar diálogos nacionales que permitan aumentar y ahondar en esta lucha que todos y todas debemos dar por llevar a convertir la igualdad, la equidad en una realidad, convertir la discriminación en parte de la historia y no en parte de nuestra vida diaria. Auguro los mayores éxitos a esta actividad, les deseo que la disfruten y por supuesto que la aprovechen al máximo.
reitero mi felicitación y les agradezco que se haya permitido a la Escuela Judicial incorporarse a estas nuevas cátedras, a estas cátedras virtuales, en las cuales espero seguiremos participando de aquí en adelante con toda seguridad. Muchas gracias. Don Marvin. Seguidamente, cedo el espacio al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días. Como rector de la Universidad Estatal a Distancia, me complace una vez más participar en un evento de esta naturaleza. De esta manera quiero manifestar el saludo muy especial a las personas que han decidido acompañar a la UNED en esta actividad y por medio de nuestro Instituto de Género poder así realizar a nivel latinoamericano actividades que estén dirigidas a enaltecer el papel de la mujer en la sociedad. Como rector de una universidad pública, me siento muy orgulloso de dirigir a la Universidad Estatal a Distancia, una universidad que se ha caracterizado desde su génesis por atender las necesidades de las personas que por diferentes razones no pueden accesar a la educación superior. Hoy, 37 años después, la UNED se siente muy orgullosa al saber que cerca del 67% de su población son mujeres. Eso nos permite a nosotros pensar y estar seguros que nuestra misión en la sociedad se está realizando como debe de ser. La realidad de la mujer latinoamericana es la misma. Difícilmente podríamos pensar que favorece en unos países más o en unos países menos. La mujer que está principalmente en las regiones sufre una discriminación superior y criminal en muchos casos comparada con algunas mujeres que tienen más oportunidades. Sin embargo, nuestra misión está de poder penetrar así en todos los sectores de la sociedad para que la igualdad, el respeto sea una realidad. Para la UNED, un orgullo de poder estar con ustedes y nuestra satisfacción de poder seguir colaborando con una misión que enaltece a todas las instituciones que estamos en este campo. Buenos días. Agradecemos a las distinguidas personas de la mesa principal. A continuación, la videoconferencia Jurisprudencia Laboral y la División Sexual del Trabajo a cargo de la moderadora Julia Varela, magistrada de la Segunda Sala del Poder Judicial. Muy buenos días, tengan todas y todos quienes hoy están enlazados en esta actividad tan importante como es la apertura del cuarto año de Cátedra Virtual de Justicia y Género en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es sin duda una actividad de suma relevancia para nuestras sociedades, para nuestras mujeres en todo el mundo. Sin embargo, ya que tenemos la oportunidad en los países que hoy nos acompañan enlazados y que nos siguen por las redes sociales, es importante que hoy abordemos los temas de tanta relevancia como los que a continuación vamos a señalar. Tenemos en línea y le damos la bienvenida a las personas que están desde Argentina, Poder Judicial de Tucumán, Argentina, Río Gallegos, Santa Cruz, Colombia, Rama Judicial, Escuela El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal,
también de sede regional del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador en Santa Ana, Guatemala del órgano judicial, Honduras Poder Judicial, República Dominicana, también quienes nos siguen desde Paraguay a través de la Fundación Justicia y Género, Cono Sur. Asimismo, a todas esas personas que hoy nos están viendo por internet en la dirección www.videoconferenciasuned.blogspot.com. Hoy nos acompañan para esta actividad la doctora María Elodia Almirón Prugel. Ella es expositora, va a hablarnos sobre el tema de justicia laboral y la división sexual del trabajo. También nos está acompañando hoy el doctor don Rodrigo Jiménez, quien nos va a hablar sobre el tema de la jurisprudencia laboral sobre este importante tema. Sin duda alguna, el tema de la justicia de género y estos temas de tanta relevancia, pues tenemos que abordarlos cotidianamente. Es un deber de la ciudadanía, de todas las personas en el mundo, de pensar en buscar la justicia, no solo en términos generales, sino en el tema de género, porque la mujer históricamente ha sido relegada y ha sido invisibilizada, y por lo tanto es muy importante que estos temas se aborden. Para buscar una sociedad más democrática y más justa, se necesita que se busque esta equidad de género. Por lo tanto, este tema que hoy aboca esta universidad, que celebro que esté ya en el 4º año de la cátedra virtual, se aborde con el entusiasmo, con las reflexiones profundas sobre el tema y busquemos la salida para una sociedad más justa, como he señalado. Seguidamente, pues vamos a dar la palabra a la doctora María Elodia Almirón Prugel sobre el tema jurisprudencia laboral y división sexual del trabajo. Ella nos acompaña desde Paraguay. Adelante, doctora. Todos y todas los participantes que se dan un tiempo en sus lugares de trabajo para poder compartir experiencias y algunas ideas con relación a la temática de la división sexual del trabajo y precedentes nacionales en nuestros respectivos países. En estos 15 minutos de introducción, que luego profundizaremos otros 10 minutos más para luego pasar a las preguntas por parte de ustedes, la idea central que quiero rescatar en relación a este punto de la división sexual del trabajo es su entroncamiento con el tema de los derechos humanos. En nuestro país, específicamente a partir de la Constitución del año 1992, la Constitución de la República del Paraguay, así como también ha sucedido en la mayor parte de nuestros países de Latinoamérica, la temática de los derechos humanos se ha elevado a rango constitucional, jerarquizando casi todos los derechos que ustedes puedan pensar, es decir, pasando desde los derechos civiles, los políticos, los económicos, sociales, culturales y, por supuesto, hablando de los derechos difusos y también de los derechos colectivos. El concepto de división sexual del trabajo no es solamente un concepto de derecho social, es decir, que podamos analizar desde la temática laboral, sino que tenemos que partir de la idea de una característica tan importante para los derechos humanos y que hay veces que es olvidada, pero no en la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el de la indivisibilidad de los derechos, la interconexión y la interdependencia que existe entre ellos. Porque considerando a estos derechos fundamentales como compartimentos estancos, definitivamente eso genera discriminación y evidentemente desde el punto de vista de la temática de género, esa discriminación se patentiza en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y por supuesto de los grupos vulnerables y vulnerabilizados por la sociedad.
Entonces, este concepto de independencia hace que pensemos no solamente al trabajo y, por supuesto, a la división sexual del trabajo, o la división del trabajo por sexo, o la división genérica del trabajo, utilizando diversos conceptos que nos provienen desde la doctrina. No solamente ese derecho social puede verse violentado y una práctica muy dura de la discriminación hacia la mujer, sino que también otros derechos fundamentalísimos, como ser, por ejemplo, el del derecho a la vida, correlacionado con el de calidad de vida. No nos olvidemos que este concepto del derecho a la vida también ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo, y no es solamente el derecho que tiene todo ser humano, todo individuo, toda persona, a que el Estado no incida en su vida, sino que el Estado también proporcione calidad de vida. En el caso de la República del Paraguay, por ejemplo, el artículo 6º, si bien se pueden hacer las críticas procedimentales, que no tiene tal vez una elaboración acertada, pero al menos los y las convencionales, a pesar de que eran pocas mujeres, se preocuparon de introducir este concepto de calidad de vida. Y la calidad de vida tiene una amplia concepción con el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y sobre todo con aquellos derechos considerados más que fundamentales, como ser acceso al trabajo en condiciones dignas, en condiciones de igualdad, sin discriminación, acceso a la salud, seguridad social, educación, y ya un derecho que nos viene dado desde la década de los 80, que es el acceso o la protección de un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los instrumentos internacionales que han ratificado nuestros países, para hablar en un término genérico y no es muy específico de lo que hace a mi país, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, para ponerle una denominación, todos nuestros países se encuentran a la vanguardia. Tenemos una multiplicidad de instrumentos jurídicos a nivel internacional, tanto desde el sistema de las Naciones Unidas, así como del sistema interamericano, desde lo general hasta lo específico, y por supuesto que no debemos olvidar las convenciones o instrumentos jurídicos internacionales obligatorios, como ser los de la Organización Internacional del Trabajo, que en el caso de la República del Paraguay han ratificado o ha ratificado la mayor parte de los mismos. Entroncando esto con lo que es la aplicabilidad de estos instrumentos jurídicos obligatorios en la República del Paraguay, desde el año 1992, estos instrumentos normativos han adquirido una relevancia muy especial, específicamente los de derechos humanos, en razón que la Convención Nacional Constituyente le dio una extrema importancia, como realmente debería haber sido desde hace muchísimo tiempo, y coloca una cláusula que no es una cláusula pétrea para nosotros, pero algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como las cláusulas pétreas de la Constitución brasileña, que se refiere a la forma de denuncia de los tratados internacionales, pero específicamente los tratados internacionales de derechos humanos, donde estos tratados internacionales, y ahí tenemos evidentemente la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, las convenciones inclusive de la OIT, adquieren un rango cuasi constitucional. Cuando nosotros hablamos de un rango cuasi constitucional, a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, en la República Argentina y otras más, que los instrumentos jurídicos de derechos humanos tienen una relevancia suprema porque forman parte del texto constitucional, la magistratura nacional, es decir, la magistratura nacional paraguaya, está obligada tanto nacional como internacionalmente a los efectos de la aplicación, de la interpretación y aplicación de estos instrumentos jurídicos obligatorios, porque definitivamente, como todos y todas sabemos, el no cumplimiento de estas responsabilidades internacionales conlleva a una responsabilidad a nivel de comunidad globalizada o a nivel de comunidad internacional, y aquí tenemos la multiplicidad de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de algo que no está muy cerca nuestro, pero siempre podemos utilizarla a modo de ejemplo, que es el de la Corte Europea de Derechos Humanos. En el caso también de la República del Paraguay, nosotros hemos tenido cambios legislativos importantísimos en lo que hace a lo que es división sexual del trabajo, no solamente desde la Constitución. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, el artículo 89 de nuestro texto constitucional, donde el ejercicio de los derechos, al menos desde el punto de vista legal, no vamos a hablar de otro tipo de igualdades porque eso conlleva una mayor profundización, es en condiciones de igualdad. Eso podemos entroncar con lo que es el artículo 48
que es un artículo muy novedoso para nosotros y vale la pena rescatarlo, que es el artículo 48, donde la propia Constitución estipula desde el vamos que el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y ahí hay un olvido de lo que es el ejercicio de los derechos difusos, pero a través de una interpretación sistemática pueden ser incluidos en su interpretación y aplicación, deben ser ejercidos en condiciones de igualdad. Evidentemente, esa situación constitucional legislativa tuvo que tener incidencia en la legislación interna, y es así que dentro del Código Laboral tenemos reconocimientos específicos en lo que hace a una consideración legislativa con visión de género para hombres y mujeres. No nos encontramos en avanzada, evidentemente nuestros textos legales necesitan reformulaciones, pero al menos es un primer paso muy importante para el cambio de nuestro precedente nacional. ¿Por qué utilizo la palabra precedente? Porque si bien es cierto, todos y todas sabemos que la jurisprudencia es una fuente importantísima del derecho, en el caso específico de la República del Paraguay, la jurisprudencia no es vinculante, a diferencia de lo que nosotros podemos pensar de la jurisprudencia desde el punto de vista del derecho internacional, en el caso que nos interesa, del derecho internacional, de los derechos humanos, a partir de la aplicabilidad y de las sentencias de la Corte Interamericana, con el muy conocido y reconocido principio de convencionalidad. La jurisprudencia en la República del Paraguay no es obligatoria, es decir, no vincula al magistrado inferior desde la superioridad, a no ser que sea por una práctica de moral o respeto jurisdiccional. Pero eso no obsta a que desde las instancias superiores, ya sea Corte Suprema de Justicia o tribunales de apelación, ya sean las competencias civil, penal, laboral, que es la que nos interesa específicamente, se deba aplicar y el magistrado y la magistrada tengan la responsabilidad constitucional, y no solamente constitucional, sino que internacional, de velar por la no discriminación, por la aplicación del principio de la no discriminación y el principio de igualdad. Nosotros tenemos una jurisprudencia o un precedente, para hablar apropiadamente, muy importante en nuestro país, que seguramente es considerado como paradigmático, que proviene del Tribunal Laboral aquí de nuestra capital, de la capital de la República del Paraguay, Asunción, donde, si bien es cierto, no es una sentencia que nosotros podamos analizar como de división sexual del trabajo, pero sí necesariamente se entronca con ella, porque es el concepto y el desarrollo del concepto del moving laboral. Porque como también sabemos desde el ámbito de la doctrina y de la teoría, el ejercicio, la práctica del moving como algo gravísimo desde la práctica de la discriminación, afecta en una forma diferenciada a hombres y a mujeres. Entonces, a partir de ese precedente nacional, nosotros podemos hablar de esta resolución paradigmática que hace relación al análisis del daño moral, del daño psicológico por la situación vivida por una persona, por una mujer, por el acoso laboral a partir de las prácticas discriminatorias de una persona jurídica, que luego analizaremos más profundamente los conceptos analizados por la magistrada propinante, la doctora Miriam Peña, que en un voto razonado, en un voto argumentado, tanto nacional como internacionalmente, construye ese concepto de moving laboral, lo entronca con la división sexual del trabajo, y evidentemente todo esto nosotros no podemos escindir de lo que es el ejercicio de los derechos fundamentales, sobre todo analizando nuestra sistemática constitucional a partir de ese artículo 48, a partir que les había comentado, a partir del artículo 46, donde no en una forma específica, pero sí a partir de la interpretación de una forma tácita, tenemos lo que es el concepto de la tutela antidiscriminatoria. Y por supuesto pasamos inmediatamente al artículo 47, que también es una nueva herramienta procesal constitucional, que son las garantías de igualdad, donde ahí tenemos la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad objetiva ante la ley, las cuales luego tienen sus diferentes bifurcaciones en relación al ejercicio de todos los derechos reconocidos en nuestro texto constitucional. Y luego un capítulo o un acápite diferenciado a lo que hace el ejercicio de derechos laborales, es decir, reconocidos por supuesto como derechos sociales,
en referencia tanto a hombres como mujeres. Aquí es muy importante recordar que tenemos una encuesta de hogares del año 2008, a la fecha ha pasado tiempo, pero es una encuesta novedosa, es la más nueva que tenemos, la más actualizada, donde se observa las diferencias y que por supuesto que eso tiene incidencia en todos nuestros países, la posición diferente, jurídica, legal y por supuesto fáctica de mujeres que forman parte de las capitales, de la urbanidad y por supuesto las mujeres que se encuentran en zona rural, donde la discriminación está mucho más exacerbada debido tal vez a lo primero que tengamos que analizar es a esa falta de empoderamiento, del conocimiento de las mujeres, de sus propios derechos y de lo que ellas pueden hacer con los mismos y cómo activarlos, cómo generarlos, cómo protegerlos, cómo defenderlos de lo que ocurre con una mujer que tal vez haya recibido educación y por supuesto que tenga un trabajo remunerado, porque ahí también tenemos que hacer la disquisición entre las mujeres que tienen un trabajo remunerado desde el punto de vista del derecho público, es decir, de las instituciones estatales y por supuesto desde el punto de vista del ámbito laboral. En la República del Paraguay nosotros tenemos dos leyes diferenciadas, pero que se encuentran entroncadas, donde en ellas se observa la práctica legislativa de esa visión de género, no en una forma que pueda satisfacer todas nuestras expectativas, pero sí ya es un principio muy importante de decir que es la ley de la función pública entroncada con nuestro código laboral. En relación a nuestro código laboral no quiero dejar de mencionar las licencias por paternidad y por maternidad, donde lastimosamente se ve una visión sesgada de género en relación a ese que no es una licencia, tal vez luego podamos discutir eso en el debate. Desde mi concepto doctrinario es un simple permiso, donde llega nada más a 2 días para el padre y bueno, la mujer por la propia condición biológica tiene un permiso de una mayor cantidad de días. Pero eso es lo que permite de vuelta generar una discriminación hacia las mujeres en relación que desde el ámbito del padre no se involucra en el cuidado de los hijos porque la propia ley así lo dispone. Es decir, tiene nada más que 2 días a los efectos de poder hacerse cargo del cuidado. Creo que ha llegado mi tiempo, quiero cederle el paso al colega, a don Rodrigo Jiménez, y quedamos para la próxima entrada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora profesora María Elodia Almirón Crujel, profesora titular de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Asunción en su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sin duda ha planteado temas de suma relevancia, nos ha señalado la importancia de los avances que ha tenido el Paraguay sobre estos temas relacionados con derechos humanos y también sobre dentro de estos el tema del derecho a la no discriminación y del acceso al trabajo en condiciones de igualdad. La doctora nos ha señalado temas importantísimos dentro de este tema, de aspectos cruciales como es el no permitir el acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo. Son temas de suma relevancia en el que han sido tratados entonces en la jurisprudencia, lo cual nos alegra muchísimo porque ese es un aspecto que ha de ser considerado, aterrizar lo que son los derechos fundamentales y todo lo que dicen los convenios en la vida práctica de las mujeres en el derecho laboral. Seguidamente vamos a darle la palabra a don Rodrigo Jiménez, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, para que don Rodrigo en un término de 15 minutos exponga el tema de la jurisprudencia laboral y la división sexual del trabajo.
Es muy relevante que todos quienes están enlazados en esta actividad vayan fijando las preguntas para que al final, cuando se le dé el espacio oportuno, puedan hacerlas en forma concreta por cuestiones de tiempo. Así es que esperamos que vayan tomando notas sobre esto. Don Rodrigo tiene la palabra. Muy buenos días. Primero que todo quisiera recordar y felicitar a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. También un saludo muy cariñoso y afectuoso para la doctora Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y a la doctora Elodia Almirón, que por cierto hoy es su cumpleaños y también quisiera felicitarla por su día de su cumpleaños. Yo dividí la exposición en 3 temas. Primero quiero que hablemos un poquitico qué es la división sexual del trabajo y que cuáles son las consecuencias en las vidas de todas y todos los que estamos acá, porque en realidad impactan nuestras historias de vida. Luego vamos a hablar un poquitico del contrato laboral y cómo se refleja el contrato laboral, la división sexual del trabajo, y por último voy a hacer mención de alguna jurisprudencia de tribunales de Colombia, de Guatemala, de Panamá y de aquí de Costa Rica. Bueno, la división sexual del trabajo se va construyendo con el proceso de socialización, con los roles y los estereotipos que todos, hombres y mujeres, vamos aprendiendo, con una serie de instituciones sociales, como son los juegos, la televisión, la publicidad, la religión, etcétera, etcétera. De esta manera, los hombres y las mujeres vamos aprendiendo cuáles son los roles laborales de uno y del otro. Y esto va a impactar directamente en nuestras vidas, dando a los hombres mayores privilegios y a las mujeres discriminaciones y desigualdades. Lo primero que tenemos que entender entonces es que estos roles y estos estereotipos asignan trabajos específicos para el hombre y trabajos específicos para la mujer. Se habla de una división sexual del trabajo vertical y una división sexual del trabajo horizontal. En el ámbito de la división sexual vertical, los hombres son los que tienen el derecho al mando y al poder. Es así entonces como vamos a ver que en las estructuras de las instituciones y en las estructuras laborales, quienes mandan en general van a ser los hombres sobre las mujeres. Y eso está impregnado dentro de nuestra sociedad y van a ser los que tienen las direcciones de las instituciones públicas y los que van a obtener una mayor facilidad de ascenso y mayores salarios. Por otro lado está la división sexual horizontal, que esta también tiene grandes consecuencias contra las mujeres. Primero, las labores que se relacionan con la mujer son aquellas labores relacionadas con el cuidado. Entonces las mujeres van a desarrollar una serie de labores que están relacionadas con el cuidado. ¿Por qué? Porque la socialización patriarcal les ha asignado como una de sus responsabilidades principales el cuidado. Y entonces esto se divide en una división sexual privada, en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado las mujeres se van a encargar del trabajo doméstico y esto trae grandes consecuencias contra las mujeres. ¿Por qué? Porque primero que todo van a tener dificultades en relación a poder desarrollarse profesionalmente en el espacio público y van a tener grandes responsabilidades en el espacio privado, teniendo jornadas laborales muy cansadas, donde van a tener que trabajar casi las 24 horas del día y sin ningún reconocimiento. Luego vamos a hablar un poquitico de el impacto del trabajo desde la perspectiva del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que quisiera verlo. Bueno, entonces vemos que, por ejemplo, el tiempo en el trabajo productivo es limitado. Los hombres y las mujeres que tienen un trabajo productivo dentro del sistema patriarcal tienen un horario. Luego del horario de labores salen y pueden descansar y estar en el ocio. Por mientras que las mujeres tienen un trabajo ilimitado. ¿Qué significa eso en el trabajo del hogar? Que pueden levantarse a las 4 de la mañana, atender a un enfermo, que pueden o tienen que hacer el trabajo doméstico, el almuerzo, la comida, etcétera, etcétera. Luego el trabajo reproductivo no tiene ningún valor, no se les paga, ¿no? Al final de mes a las mujeres que hacen trabajo doméstico no llegan y le dicen, bueno, aquí está su salario. En el trabajo productivo sí se les paga y existe un valor social en relación a este trabajo que se realiza productivo. En cambio, en el trabajo reproductivo no existe un valor. Todo esto está relacionado, digámoslo, al ámbito
público, donde las mujeres hacen trabajos tradicionalmente femeninos como la educación, la enfermería, el trabajo doméstico, etcétera. Van a ser subvalorados, entonces van a tener eso lo que implica es que no va a haber un reconocimiento del trabajo que realmente están realizando las mujeres. Si ustedes hacen un recuento de sus vidas, van a ver que querramos o no querramos en una sociedad patriarcal, división sexual de trabajo nos ha impactado a todas y a todos los que estamos acá. A los hombres dándonos ciertos privilegios y a las mujeres creando desigualdades y discriminaciones. Vamos a pasar un poquitico a hablar del contrato laboral, que es un tema que a mí me parece que es fundamental, y vamos a hablar de las discriminaciones directas y las discriminaciones indirectas que surgen de ese mismo contrato laboral, fundamentadas en la división sexual del trabajo. Una de esas son las prohibiciones y restricciones impuestas para las mujeres a ejercer ciertos oficios. Vamos a ver, por ejemplo, que en muchísimas legislaciones de la región e inclusive en convenios internacionales de la OIT existe la prohibición del trabajo nocturno. Es muy interesante porque se les prohíbe el trabajo nocturno, pero pueden trabajar de enfermeras. Se les prohíbe el trabajo nocturno, pero pueden trabajar de trabajadoras domésticas hasta altas horas de la noche, pero siempre dentro de los espacios privados. Esto es bajo la doctrina, digamos, de una supuesta protección que se le está dando a la mujer, pero en el fondo es sacarlas del mercado laboral nocturno. Por otro lado tenemos la prohibición de trabajos subterráneos de toda clase, también respaldado por el convenio 45 de la OIT, donde se habla que las mujeres no pueden trabajar en trabajo subterráneo o insalubre y peligroso. Ejemplo de ello está en la Constitución salvadoreña, artículo 38, donde se establece que no pueden realizar trabajos insalubres. Vean que en estos casos, en realidad hay una discriminación contra la mujer porque se les asigna que no pueden hacer determinados trabajos, pero también hay una discriminación de doble vía hacia los hombres porque los hombres tampoco deberían de hacer trabajos peligrosos e insalubres. Pero ese es parte del sistema patriarcal. También dentro de las prohibiciones previas, vean que estamos hablando previas al contrato laboral, está la prohibición de trabajo de mujeres adolescentes en impresiones contrarias a la moral. Este es el artículo 134 del Código de Trabajo de Honduras. Lo que pasa es que, ¿qué son impresiones inmorales? ¿Cuál es la determinación y cómo lo está interpretando la jurisprudencia? Y luego la prohibición de trabajo a embarazadas, que también está en algunas de las legislaciones. En el ámbito de la discriminación indirecta previas a la contratación, nos vamos a encontrar con un montón de ejemplos también de discriminación por la división sexual del trabajo. Por ejemplo, los anuncios de periódico. Yo los invito a que revisen los anuncios de periódico donde dicen hombre o mujer. Entonces, recepcionista, secretaria, etcétera, son mujeres. Mecánico, etcétera, son hombres. O sea, hay una división sexual del trabajo muy claramente establecida en las ofertas laborales que se presentan en los periódicos. Igualmente nos vamos a encontrar en los manuales de puestos. Hace unos años hicimos un trabajo con una institución que produce energía aquí en el país. Bueno, y los manuales de puestos eran terriblemente masculinos, con características totalmente masculinas, donde excluían de esos puestos a las mujeres. Debe darse una revisión total de los manuales de puestos que supuestamente guían a la gestión humana para determinar a quién se debe contratar o no. Otro aspecto fundamental son la cultura organizacional. Hay instituciones netamente masculinas donde rechazan la participación de mujeres. Montones de mujeres se ven agredidas por haberse introducido en trabajos o espacios que se consideran totalmente masculinos, mantenimiento, policías, etc. Otro aspecto que también podríamos decir es que los roles y los estereotipos establecidos socialmente limitan la libertad de elección de empleo por parte de las mujeres y también podríamos decir que por parte de los hombres. Entonces muchas mujeres no optan a puestos por considerarse muy masculinos. Partamos ahora de la descripción de la contratación directa. Por ejemplo, en la contratación directa hay un trato diferenciado que se justifica por el principio de igualdad, que es el trato diferenciado en relación a la maternidad y a la paternidad. En este aspecto, pues también tenemos una gama de discriminaciones, de despidos injustificados para las mujeres por estar embarazadas. Y eso la jurisprudencia lo ha reiterado
constantemente la prohibición de despedir por razones de embarazo a las mujeres, pero todavía los patronos o muchos patronos pues continúan violentando los derechos de las mujeres a la maternidad. Otro aspecto que es muy importante en derechos laborales son los relacionados con la familia. Por ejemplo, hay legislación donde los servicios de cuidado infantil solo se otorgan cuando hay mujeres, no cuando hay hombres, debiendo otorgarse en los empleos donde hay hombres y hay mujeres. Por ejemplo, Honduras y Guatemala regulaban en el Código de Trabajo los aspectos de que solo los empleadores que tenían mujeres tenían que tener estos servicios. También es importante los derechos a los permisos de cuidado. Hay mucha legislación, tanto en Nicaragua y Costa Rica hay legislación de cuidado a enfermos terminales. No hacen distinción, esto es muy importante, no hacen distinción tanto en Costa Rica y Nicaragua de que sea hombre o mujer, pero por la división sexual del trabajo, generalmente, aunque no haya una distinción, socialmente son las mujeres las que van a tener este derecho al cuidado de enfermos terminales o otro tipo de enfermedades. El derecho a jornadas reducidas, aquí hay una legislación en la región de jornadas reducidas para obligaciones familiares. Esto es muy interesante porque pareciera que es beneficioso para las mujeres. Son solo las mujeres las que pueden tener estos derechos de jornadas reducidas, pero en el fondo tiene un impacto discriminatorio contra las mujeres. Otros aspectos son, por ejemplo, la inembargabilidad salarial, que esto no tiene, digamos, un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, sino que no se establece, digamos, una diferenciación. El derecho a jornadas laborales razonables. Este es otro aspecto muy importante, específicamente en empleadas domésticas. Si bien es cierto, las empleadas domésticas no se dice que deben ser o mujeres únicamente o hombres, pero por la cultura patriarcal van a ser las mujeres, pero hay como una distinción de que en el trabajo doméstico las mujeres pueden trabajar 12 horas las trabajadoras domésticas, por mientras que en la jornada ordinaria de otros servicios son únicamente 8 horas. En el derecho al descanso también es muy interesante, no está regulado, pero por lo general las compañeras que tienen hijos e hijas pequeñas van a decir que cuando terminan las vacaciones empiezan a descansar de nuevo, porque en realidad salen del trabajo a vacaciones a cuidar a los hijos y a tener grandes jornadas laborales en relación al cuidado, porque no hay un equilibrio y una igualdad en el cuidado de los niños y las niñas. Entonces tenemos que en este aspecto las mujeres van a tener una doble y triple jornada laboral que les impide, por ejemplo, lograr la capacitación y formación, les impide el acceso, el ascenso a puestos, etcétera, etcétera, por falta de una disponibilidad mayor que tienen los hombres en relación a las mujeres por esta división sexual del trabajo. En el derecho al salario también tenemos grandes desigualdades relacionadas con la división sexual del trabajo. Como bien yo les mencionaba, los trabajos tradicionalmente femeninos no son valorados como los trabajos tradicionalmente masculinos, son subvalorados, por lo tanto las mujeres ganarán menor salario. Pero también se va a presentar las diferencias salariales, es como el hombre es supuestamente dentro del sistema patriarcal el proveedor de la casa, se le va a pagar más al hombre que a la mujer. Y eso ya los estudios y las estadísticas lo han determinado, donde el hombre gana entre un 20 a un 30% más que la mujer por un trabajo igual, que eso también es muy importante. El derecho a la igualdad en el ascenso y las posiciones es otro de los aspectos que está íntimamente relacionado con la división sexual del trabajo, específicamente con la división sexual vertical, donde los hombres son los que mandan y las mujeres son las que obedecen según el sistema patriarcal. En la formación técnica y profesional también hay grandes divergencias en la división sexual del trabajo. Vamos a ver entonces que los cursos que se ofrecen generalmente son fuera del horario, las mujeres van a tener mayor dificultad para asistir a esos cursos porque tienen que ir a hacerse cargo del trabajo doméstico o no se consideran importantes que tomen estos cursos. Ya Elodia nos habló de la violencia en el trabajo, que es otro de los aspectos indirectos de discriminación, el acoso sexual, el moving, y las mujeres son una de las principales víctimas de estas dos formas de violencia y existe muy poca regulación en las instituciones para este campo. En el derecho sindical también es otra división sexual del trabajo. Las mujeres por lo general no tienen el poder o el mando de los
de los sindicatos, y eso que implica que las luchas sindicales y las reivindicaciones sindicales van a ser los uniformes deportivos, el tiempo para hacer fútbol, etcétera, etcétera, invisibilizando las necesidades de las mujeres trabajadoras. Por último, en el derecho a la salud ocupacional es interesante porque aquí la división sexual del trabajo a quien afecta es más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres son más precavidas tomando las reglas de la salud ocupacional, por mientras que los hombres son los que se arriesgan más y los que sufren más un accidente laboral por un mal ejercicio de su masculinidad. Por último, quisiera terminar que cuando se concluye el contrato laboral, se habla de una acción afirmativa en relación a la reducción de años de las mujeres en la jubilación que en relación a los hombres, y que se ha justificado por la jurisprudencia por una acción afirmativa, ya que la mujer hace un trabajo, una doble y triple jornada laboral, entonces tendrá un derecho a pensionarse unos años antes que el hombre. Igualmente, creo que es fundamental hablar de los programas de retiro. En general, los programas de retiro no toman en cuenta el proyecto de vida que tiene que construir la mujer trabajadora, sino que es muy fácil, se va a cuidar nietos según el sistema patriarcal, por mientras que a los hombres sí hay todo un programa de retiro de qué es lo que van a hacer en su proyecto laboral, y las instituciones están más enfocadas desde un sistema androcéntrico a ofrecer estos programas de retiro. Con esto, en la segunda parte voy a referirme a alguna jurisprudencia de la región. Bueno, vamos entonces a reflexionar nuevamente sobre el tema que expuso la doctora Almirón Brugel, resaltar la importancia de los temas que ella ha tratado a nivel de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia en el Paraguay, y ver lo importante que es destacar el tema del buen trato, de la responsabilidad de los países, de respetar la legislación en el tema de la no discriminación para buscar una justicia igualitaria en el derecho laboral en particular. Obviamente esto está relacionado con los derechos humanos. Quisiera entonces ahorita darle la palabra a la doctora para que, si quiere profundizar un poco más sobre el tema. Tiene para ello 10 minutos. Muchísimas gracias. Gracias también a don Rodrigo por las felicitaciones. Felicidades por la ponencia y siempre aprendiendo contigo, estimado Rodrigo. Profundizando, como bien lo dijo la magistrada que me cedió el uso de la palabra, tenemos el análisis de que nosotros le llamamos de un precedente paradigmático en la República del Paraguay. Si bien es cierto, es una resolución del año 2007, de hace bastante tiempo atrás. El Tribunal Laboral de Segunda Instancia tuvo mucha incidencia en la interpretación y aplicación de estos preceptos de derechos humanos entroncados con el derecho laboral. Y allí tenemos un punto de inflexión donde la magistrada propinante, hablando de ese concepto de división sexual del trabajo, conceptualiza a partir de ciertos autores, de mencionar, por ejemplo, la Carta Social Europea, tenemos la Declaración de la Asamblea Nacional Francesa del año 1999, el concepto de moving y el entroncamiento de ese concepto de moving con una violación de derechos humanos y, por supuesto, el quiebre de ese principio de no discriminación y el principio de igualdad. Aquí es muy importante también mencionar el punto de inflexión del Tribunal Laboral, debido a que este caso en específico de una mujer contra una persona jurídica, contra cierta y determinada cooperativa en nuestro país, provenía ya de una sentencia, de una resolución que tuvo un revés en primera instancia, porque la magistrada interveniente en primera instancia no hizo lugar por improcedente a esta acción, por daño moral y por daño psicológico debido a la práctica del mundo. Entonces, en segunda instancia, ¿qué es lo que hicieron los magistrados intervinientes? Tratar los y las
magistrados, magistradas intervinientes, tratar de reconstruir ese concepto de moving y llegar a una conclusión de una violación de derechos humanos en el ejercicio de los derechos laborales, precisamente por este concepto de división sexual del trabajo, y sobre todo generar esa práctica del daño y construir la práctica del daño psicológico y el daño moral. Allí es importante también mencionar la relación que existe entre el acoso laboral y la falta de ratos de ocio para el ser humano, específicamente en el caso, en estudio de esta mujer que era acosada por personal de la cooperativa por ciertas y determinadas cuestiones que hacen al punto focal del caso analizado, y la situación tendenciosa generada en ella, que inclusive le produjo y le originó ciertas y determinadas cuestiones que incidieron en su salud psicológica y definitivamente en su salud física. Y allí volvemos al punto que habíamos conversado al inicio de esta exposición, tomando lo que dice el artículo 6º de la Constitución de la República del Paraguay, y que también es manejado a nivel de teoría general de los derechos fundamentales, ese concepto de calidad de vida. La calidad de vida que debe ser proporcionada, por supuesto, desde el ámbito estatal a través de sus diferentes instituciones, y una de las que debe resguardar precisamente esa situación es el órgano jurisdiccional ante la presentación de conflictos de esta naturaleza. El marco jurídico tomado en esta resolución paradigmática para nosotros, evidentemente, fue la Constitución Nacional en sus artículos 4 y el artículo 9, que hace a la protección del principio de igualdad, muy importante dentro del ámbito constitucional, y sobre todo referirse a lo que prescribe el artículo 86, que todo trabajador y trabajadora debe desarrollarse en condiciones dignas de trabajo. ¿Y qué significan condiciones dignas y justas de trabajo? Precisamente eso es lo que desarrolla la resolución. Ellos lo patentizan como un trabajo decente, realizando las tareas que conforme el perfil de la persona tenga que desarrollar, diferencia que ocurre precisamente en este caso porque esta persona, esta mujer, realizaba otras tareas indignificantes para su propio perfil profesional, y justamente ese es el punto de inflexión de la práctica del acoso laboral y del moving. Eso ellos correlacionaron con algunos determinados artículos del Código Laboral, el artículo de nuestro Código Laboral de la República del Paraguay, donde dice que el trabajo debe ejercerse bajo condiciones libres y dignas de respeto entre los individuos, entre los asalariados y por supuesto las personas que están a cargo de las instituciones, ya sean públicas o privadas, y por supuesto que el contrato de trabajo, como bien ya lo estuvo mencionando don Rodrigo, ese contrato de trabajo tiene que ser cumplido en condiciones de buena fe. Es muy parecido a lo que ocurre entre nuestros estados cuando estamos frente a un incumplimiento que definitivamente no podemos compeler a ese estado, porque lo que rige conforme la Convención de Viena de los Tratados es ese principio de pacta sunt servanda, que los pactos o convenios deben ser cumplidos de buena fe. Precisamente eso es lo que estipula nuestro Código Laboral en cuanto a las condiciones de ejercicio del Código de Trabajo, que deben ser cumplidas de buena fe por ambas partes, situación que realmente en este caso no ocurrió. Además de ello, el tribunal hizo una interesante y estrecha relación entre el Código del Trabajo y nuestro Código Civil en ciertos y determinados artículos que hacen el ejercicio de la acción dañosa, porque lo que se reclamaba en este caso, que como bien les había comentado, no se trata específicamente de división sexual del trabajo, sino de moving laboral con daño moral, daño psicológico, entroncado con este concepto genérico. Y sobre todo mencionar algo construido por ellos, que es la prueba de este acoso moral, porque no se trataba de un acoso físico, sino de un acoso moral a esta persona que le llevó a sufrir, de esta mujer, por su propia condición de mujer, que le llevó a sufrir graves deterioros en su personalidad. Además de ello, se analizaron todas las pruebas. Ahí tenemos otro punto importante a mencionar que tiene que ver con el acoso, que es la asignación de tareas en relación a la misma impropia a su cargo, que es lo que les había dicho, no conforme el perfil profesional de la misma.
También es importante mencionar, en relación a lo que les había dicho anteriormente, la relación que se hizo con la falta o la carencia de ratos de ocio para que la persona pueda desarrollarse y pueda vincular su tarea laboral con sus ratos de ocio. En este caso, la persona parte actora de este proceso, ni a más de no realizar las tareas asignadas a la propia jefatura a la cual estaba asignada, no tenía un momento de ocio, sino que era perseguida y acosada constantemente hasta que llegó a un momento determinado donde la misma sufre un aislamiento en su situación laboral, es decir, un aislamiento no solo psicológico, sino que también un aislamiento físico, que llegaron hasta el punto de encerrarla en la oficina de trabajo para que no tenga contacto con las demás personas. Es decir, volviendo a nuestra temática de violación de derechos fundamentales, si bien a lo mejor no mirado esto con una óptica de género y con una óptica carente del ejercicio de los derechos fundamentales, podría pasar como una resolución más desde el ámbito laboral, pero desde el punto de análisis de lo que a nosotros nos interesa, que es la visión de género y por supuesto erradicar esa división sexual del trabajo, división genérica del trabajo entre hombres y mujeres, analizar cómo el moving laboral afecta de una forma diferenciada a varones y mujeres. Si bien es cierto, como bien don Rodrigo lo explicó, muchos de nuestros países no tienen legislación suficiente, legislación de avanzada, o carecen inclusive de legislación en cuanto al moving. De todas formas, con interpretaciones sistemáticas y sistematizadas, los tribunales pueden construir a través de casos paradigmáticos conceptos que puedan servir para proteger los derechos fundamentales de nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su ampliación sobre este tema tan relevante. Seguidamente le vamos a dar la palabra a don Rodrigo para que en un término de 10 minutos profundice sobre el tema que ha venido a tratar en esta clase inaugural. Bueno, en esta última parte, en estos 10 minutos, voy a tratar de hacer un análisis de alguna jurisprudencia de la región, que fue un trabajo realizado por mi persona y por la doctora Yanina Fernández para la OIT. En general, la jurisprudencia en relación al despido por embarazo es abundante y ha hecho avances fundamentales dentro de la región para tutelar y defender los derechos de las mujeres a no ser despedidas por razones de embarazo. Pero voy a hacer un análisis de alguna jurisprudencia relevante. Por ejemplo, la Sala Constitucional costarricense, como la Sala, como el Tribunal, la Corte Constitucional de Colombia, ha hecho referencia a las acciones afirmativas. Un medio para poder promover los derechos de las mujeres es la utilización de acciones afirmativas para el rompimiento de la división sexual del trabajo. En Costa Rica, pues, se han dado varios casos. Existe la ley de igualdad real de la mujer, donde ahí se han establecido las acciones afirmativas en la ejecución de algunos puestos públicos. Y se han recibido demandas, por ejemplo, para la Junta de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y también para la referente al Banco Popular o inclusive las comisiones legislativas. En este caso, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de que deben de respetarse ya sea la cuota relacionada con las juntas directivas, y ha dicho que se desprende una injusta y irracional discriminación en prejuicio de las mujeres a quienes se les impidió la posibilidad de ocupar por lo menos un puesto, lo cual es contrario a la dignidad humana y viola el principio de igualdad. Igualmente, por ello, tomar conciencia de que la mujer no es un simple objeto de un trato discriminatorio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesionados, es importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la mujer dentro de la sociedad. Vean que aquí la Sala Constitucional, y en forma reiterada, nos está determinando
por qué se justifica la implementación de acciones afirmativas y por qué el Estado y las instituciones deben de cumplir con esas acciones afirmativas en el nombramiento de mujeres en cargos públicos. Igualmente la Corte Constitucional de Colombia, en su voto 82-99, permite dentro del principio de protección la toma de medidas dirigidas a corregir las desigualdades de facto, para compensar la relegación sufrida y promover la igualdad real y efectiva de la mujer en todas las órdenes. Vean que vuelve a reiterar la Sala Constitucional colombiana las desigualdades de facto y cómo el derecho y la jurisprudencia pueden reafirmar el principio de igualdad y dar pasos importantes en el avance de este principio de igualdad. Otra jurisprudencia que me llamó mucho la atención es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Panamá para elegir profesión, la libertad de elegir profesión. Recuerden que habíamos hablado que el sistema patriarcal pues establece los roles y los estereotipos y que en cierta forma presiona a las mujeres y a los hombres a no elegir libremente su profesión. La disposición legal impugnada viola parte de la misma, pues conculca el derecho que la mujer, al igual que el hombre, tiene de elegir libremente la profesión o oficio que tenga a bien. Vean que aquí se está haciendo referencia a todos los aspectos del trabajo nocturno, subterráneo, insalubre, etc. Continúa la jurisprudencia. Esta garantía de libertad de profesión o oficio es establecida por la citada norma en forma general, es decir, sin establecer limitaciones o parámetros en cuanto al sexo de la persona. Igualmente no discrimina respecto a posibilidades de establecer algún tipo de representación legal a esta libertad de elección. En el aspecto del trabajo nocturno, la Constitución colombiana establece también una serie de criterios importantes en su voto 622 de 1997. Dice así: el principio constitucional de la igualdad no admite en el asunto subánime diferenciación en el trato, pues no es razonable ni justificable impedir que la mujer pueda laborar durante la noche en las mismas condiciones y oportunidades laborales de los hombres, precisamente como desarrollo de la igualdad de derechos entre personas de sexo distinto. Lejos de considerarse una norma protectora, el precepto acusado tiene un carácter paternalista y conduce a prohibir que las mujeres puedan laborar durante la noche en las empresas industriales, lo cual constituye una abierta discriminación contra ellas, que debe ser abolida, pues parte de tener plena capacidad para el trabajo en condiciones dignas y justas, debe garantizarse en igualdad de condiciones con los hombres el ejercicio de los mismos derechos y oportunidades que se requiera para que dentro de la protección requerida puedan trabajar en la jornada nocturna. Vean que en este aspecto es fundamental esta sentencia de la Sala Constitucional colombiana, porque establece claramente una nueva perspectiva de la interpretación de estas normas que prohibían el trabajo nocturno para las mujeres. Sigue esta sentencia refiriendo: la Corte Constitucional observó que la norma tenía un carácter paternalista y conducía a prohibir que las mujeres pudieran laborar durante la noche. Constituye una abierta discriminación contra ellas. Como ya lo habíamos mencionado, se establece como una forma discriminatoria. Otro voto que consideramos importante es el 624-95. Este es algo muy interesante porque se ha repetido en diversas jurisprudencias de diversos países donde hay ambientes laborales que son muy agresivos para las mujeres. En este caso, se establece la negativa del plan de permitir el acceso a las mujeres para ser preparadas como cadetes de la Escuela Naval de la Armada Nacional. Era contrario a los derechos de la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y espontáneamente escogencia de profesión y oficio. Vean que aquí en Guatemala también se ha dado jurisprudencia semejante en relación al ejército, y aquí en Costa Rica se dio una jurisprudencia en relación también con las mujeres en la fuerza policial que no tenían las condiciones adecuadas para ejercer o ingresar a las fuerzas policiales, no tenían baños dentro de los establecimientos policiales. Otra sentencia importante es la 326-95 de la Corte Constitucional de Colombia. Y dice así: el mundo del trabajo es especialmente propicio a la discriminación de la mujer. Y dentro de este ámbito laboral, el primero más difícil escollo suele presentarse en el momento de accesar a un puesto. De ahí que la prohibición de discriminar por razón de sexo de la persona adquiere el sentido límite al particular o a la autoridad pública que deba prever un empleo.
Esta limitación, por ejemplo, les impide en principio utilizar como pauta de selección el sexo, hacer uso de distintos criterios y exigir diferentes requisitos o condiciones para hombres y mujeres, y también echar mano de procedimientos que, pese a su apariencia neutral, por ser más difícil de cumplimiento para los miembros de un sexo que para los pretendientes al otro terminado, excluyendo una proporción mayor de hombres o mujeres según se trate. Vean que este es otro aspecto fundamental, porque esta jurisprudencia de la sala obliga a las instituciones a revisar los manuales de puestos. Cuando ustedes tomen un manual de puestos se van a dar cuenta que están sesgados por la división sexual de trabajo, y eso impide que muchas mujeres opten a puestos en las determinadas empresas o industrias. Otro voto que quisiera comentar es el 4666-96 de la Sala Constitucional de Costa Rica. Lo serían aún más al invocarse la limitación de las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía. Vean que este es el que yo les estaba ya refiriendo, de aspectos de discriminaciones indirectas, donde las instalaciones de trabajo no llenaban los requisitos para que las mujeres pudieran optar a estos puestos de trabajo. Un voto también muy importante es el voto del Juzgado Cuarto de Trabajo y Prevención de la Primera Zona Económica de Guatemala, y es sobre la libertad sindical. Y aquí hay un parangón entre una jurisprudencia de la Sala costarricense, un juzgado costarricense de trabajo, y en el sentido de que a las mujeres que son despedidas por estar sindicalizadas, la Sala costarricense no les da el derecho de reintegrarse, únicamente se le dio el derecho de reintegrarse a los hombres y no necesariamente a las mujeres. En este caso de Guatemala se le otorga el derecho a reintegrarse al trabajo a estas mujeres trabajadoras. Probablemente una hipótesis podría ser que únicamente eran mujeres en este caso, mientras que en el caso costarricense eran hombres y mujeres los que solicitaban el integrarse. Me quedan ya unos pocos minutos, voy a referirme a dos jurisprudencias más. Hay una jurisprudencia muy interesante del Tribunal Superior de Trabajo de Panamá, donde una mujer es acusada y despedida por actos inmorales, ¿ok? Por una decisión unilateral sin responsabilidad de una trabajadora por su actuación inmoral. Y la actuación inmoral era mantener relaciones con el esposo de una compañera de trabajo. Eso es muy interesante, porque yo me preguntaría cuántos hombres serían acusados por actos inmorales de tener relaciones sexuales o tener relaciones de pareja con compañeras o compañeros de trabajo. El Tribunal Superior de Trabajo de Panamá determinó: la empresa no logra comprobar que se haya actuado de manera inmoral y deshonesta. Pero vean que en el fondo también es una parte de la división, digamos, de sexual y de los roles y los estereotipos, porque las mujeres deben de ser recatadas, deben de ser fieles, etcétera, etcétera. Y no se mide con la misma medida a los hombres que a las mujeres. También el voto de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Segunda, el 282-297, en forma reiterada, la Sala Segunda de la Corte también ha hecho referencia a votos por acoso sexual, donde se ha dado, digamos, una protección dentro de la jurisprudencia. Yo diría que en el caso del acoso sexual hay una gran debilidad en la parte de la defensa interna, y todavía falta mecanismos adecuados para la prueba y para la protección de las víctimas, donde existen grandes formas de revictimización hacia las mujeres que son acosadas sexualmente. Por último, ya para terminar, quisiera referirme a una triste sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre el trabajo doméstico. En esta sentencia, una organización de mujeres trabajadoras domésticas solicitan la derogatoria del artículo del Código de Trabajo, donde se establece una jornada de 12 horas laborales diarias. La Sala Constitucional de Costa Rica determinó: la normativa cuestionada no introduce una arbitraria distinción o una desigualdad contra la dignidad humana,
pues como se ha dicho, el servicio doméstico es una situación excepcional que como tal no puede ser igual a otros casos. Y vean que mucha de la fundamentación que estableció esta sala constitucional es que las empleadas domésticas eran trabajadores y trabajadoras de confianza, como si fuera un gerente de una empresa. Entonces la trabajadora podría llegar y decir, bueno, ya hice todo, ya me voy, o voy a ir a tal lado, etcétera, etcétera. No tendrían que marcar, no tendrían que estar vigiladas, etcétera, sino simplemente hacer el trabajo. Sí debo recalcar la importancia de que el voto salvado en realidad es un voto salvado muy importante de los señores magistrados, donde evidencian la discriminación y la violencia contra esta población. Para terminar, yo diría que todavía nos falta mucho la litigancia. Yo diría que todavía faltan de conocer muchísimos casos de discriminación por razones de división sexual del trabajo, y todavía falta un trabajo arduo de una correcta interpretación utilizando los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género. Muchas gracias. Me pasé. Muchas gracias, don Rodrigo, por su tema. Pasamos de seguido a darle 2 minutos a cada sitio de los participantes para que hagan las preguntas que tienen preparadas, y también se les recuerda a las personas conectadas por internet que pueden realizar sus consultas por medio del chat. Bueno, entonces le vamos a dar el pase a Argentina, como sea al Poder Judicial de Tucumán, para que nos formulen las preguntas, recordando que tienen 2 minutos. Se le da el pase entonces a Argentina, Poder Judicial de Tucumán, para que realice las preguntas a cualquiera de los 2 expositores. Adelante, por favor. Ok, les escuchamos, Argentina. Bueno, en vista de que no se han presentado consultas por el Poder Judicial de Tucumán, damos el pase entonces a Colombia, Rama Judicial. Adelante, por favor. Por llegar a su 4º año con las videoconferencias. Se ve que se ha construido este proceso tan interesante y tan formativo, así que felicitaciones. Yo soy Néstor Raúl Correa, magistrado y actualmente presidente de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia. Realmente no tengo preguntas. He escuchado y hemos escuchado aquí con mucha atención y entusiasmo los comentarios que nos han dado, que nos han hecho. Se ha citado el caso de la jurisprudencia colombiana, entre otras, y de otros países a través de efectos concretos, de casos concretos, y se aprecia cómo es un hecho la discriminación laboral y como hay una división sexual del trabajo. Ha habido una evolución ciertamente, sobre todo en el campo normativo, pero en la realidad sigue todavía, digamos, es tosuda a cambiar, y se sigue presentando la discriminación en cuanto a oportunidades de ingreso, de ascenso,
de remuneración, de requisitos, de vacaciones, de ocio, de licencia de maternidad, de pruebas de embarazo para ingresar, en fin, sobre muchos temas se nota que la discriminación persiste y teniendo ya textos tantos constitucionales de cada país como internacionales que nos permiten avanzar, yo creo que el gran desafío es cómo lograr en nuestros países ahora tratar de que la realidad cambie y llevar esos principios de igualdad al mundo real. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Correa de Colombia. Damos el pase a El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal. Adelante, por favor, por 2 minutos. El Salvador. Hola, buenos días. ¿Es la Escuela Fiscal o el Consejo Nacional de la Judicatura que quiere que hagamos la pregunta? Buenos días. Sí, adelante, por favor. El Consejo Nacional de la Judicatura, permítame. Sí. Ok. Buenos días. Todas las que estamos en este día, ¿verdad?, en cátedra virtual, agradecerles este espacio de formación desde la Corte Suprema de Justicia, Unidad de Género y el Consejo Nacional de la Judicatura. Agradecerles, acá tenemos una aula bastante llena, ¿verdad?, de diferentes funcionarios y representantes del órgano judicial capacitándonos en la temática. Nos parece muy interesante las dos expositivas de la doctora María Elodia Almirón y del doctor Rodrigo Jiménez, y sobre todo la explicación y la ampliación en cuanto a la jurisprudencia internacional, ¿verdad?, en cuanto a los convenios internacionales y en cuanto a la normativa específica, cuando mencionan sentencias de países que de alguna forma han retomado el tema y han diferenciado la división sexual en el trabajo y las formas de discriminación directa e indirecta. Me llama mucho la atención cuando se nos va detallando, ¿verdad?, la forma en cuanto se hace una discriminación directa o indirecta, que de alguna forma va implícito en los espacios laborales, dentro de la vida privada y pública de las mujeres. Es bien importante y interesante identificar que dentro de las mismas discriminaciones directa e indirecta se toma el tema laboral y el tema de salud, que muchas veces el tema de salud se ve como bastante invisibilizado en las instituciones públicas porque no tenemos, conocimiento o no lo aplicamos. Sobre todo me llama bastante la atención en el tema de la maternidad y en el tema de la familia y de los permisos de cuidado, porque por lo menos en el país tenemos una una ley especial de seguridad social y muy pocos espacios laborales se les está otorgando los permisos a las mujeres, ¿verdad?, en cuanto al cuidado o en cuanto a la asistencia de sus hijos o por espacios de lactancia. Y también es bien interesante cuando se habla de las brechas laborales en cuanto a los salarios y en cuanto al ascenso de las mujeres en puestos de dirección. Es bien importante girar acciones afirmativas para romper los derechos, las brechas de patriarcado a lo largo de la historia y que van en camino a romper este tipo de discriminación indirecta. Por mi parte, agradecerle, ¿verdad?, quizás de alguna forma esta es una ampliación en cuanto a la división, el conocimiento que nos están brindando a nivel de diferentes países, porque nosotros acá como tal tenemos leyes específicas, las normas especiales, pero también tenemos leyes más específicas en cuanto a la parte laboral y en cuanto a la seguridad social, para poder enlazar estas normativas y
enrumbarlos hacia la no discriminación hacia las mujeres en las diferentes formas. Gracias. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Hay espacio todavía para hacer otra pregunta del Salvador de la Escuela Judicial? Sí, señora, adelante, por favor. Tengan buenos días. La pregunta va dirigida al doctor Rodrigo Jiménez y es con respecto a que él mencionó que en el trabajo o en la consultoría que realizó, mencionó varias sentencias y en el caso de El Salvador solo mencionó con respecto al artículo 38, al no trabajo insalubre para la mujer, pero me gustaría que él si pudiera ampliar si en su trabajo, en su consultoría, ¿hay alguna sentencia de algún tribunal de El Salvador en donde hable sobre esta división sexual del trabajo o en donde garantice que los derechos de las mujeres se están protegiendo? Gracias. Gracias, buenos días. Solo quiero preguntar a la sede que tenemos en Santa Ana y San Miguel. ¿Santa Ana tiene alguna pregunta que hacer? Hola, con respecto a Santa Ana, no tiene ninguna pregunta y tampoco San Miguel, mas sin embargo no ha participado la sede de San Salvador de la Escuela de Capacitación Fiscal. Bueno, sí. Bueno, entonces nosotros somos del Consejo de la Judicatura y ya caducamos con las preguntas. Ok, pasamos. Ok, adelante, pasamos entonces a escuchar las preguntas del órgano judicial de Guatemala. Adelante, por favor. Sí, gracias, buen día. Personal de la Secretaría de la Mujer y del Organismo Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Estamos felicitando y agradecemos el espacio. Felicitamos a los expositores por su excelente intervención y en este momento pues no hay formulación de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a dar la palabra a los representantes de Honduras, Poder Judicial. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, magistrada Julia Varela de Costa Rica. Muchas gracias por su participación y por su trabajo de relatoría. Agradeciendo también a la doctora María Elodia Almiró Progel por su brillante disertación y de igual manera al doctor Rodrigo Jiménez. Y mi pregunta va dirigida hacia el doctor Rodrigo Jiménez. En doctrina moderna, hoy en día se está hablando no solo de la discriminación negativa, que es la que hemos escuchado hoy, que es dar un trato diferente o desigual a las personas, llámesele mujer o hombre, sino que también se está hablando de la discriminación positiva, que es darle puntuación favorable, por ejemplo, a sectores o personas que se encuentren en sectores de vulnerabilidad. Nosotros llamamos aquí etnias, indígenas, a la mujer. Y toda la jurisprudencia que nos mencionó el doctor Rodrigo Jiménez solo es sobre la discriminación directa, indirecta o la discriminación negativa. En países como Canadá y Europa, en la clasificación de puestos, de salarios, inclusive en la contratación de personal, se le da una puntuación extra o adicional a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, sigue siendo un trato diferente a las personas. Pero en Canadá se ha visto con buenos ojos y es permitido, es legalmente aceptable. Yo quería saber si el doctor Rodrigo, en el caso de América, ha encontrado alguna jurisprudencia o algún tipo de empresa que maneje este tipo de discriminación de forma positiva. Muchas gracias. Le damos la palabra a representantes de República Dominicana. Buenos días, bienvenidos y adelante, por favor. Muy buenos días.
Le habla la magistrada Marta Olga García, miembro de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia. Hay varias preguntas, indudablemente interesantes, sobre todo que en este país, en este momento, existe toda una problemática con relación al Código Laboral y a su posible reforma, que tienen la inquietud en la clase obrera y en las mujeres es muy amplia. Y por supuesto es muy amplia pese a que el gobierno dominicano ha firmado todos los acuerdos y tiene, digamos, ratificado la mayoría de las declaraciones hechas por la OIT, etcétera. Y la Constitución de la República contiene también elementos muy importantes con respecto a eso. Pero definitivamente la inquietud en las mujeres en este momento es grande. Y una de las preguntas que tenemos aquí es a la catedrática María Elodia Almirón con relación a la corresponsabilidad familiar. Que si Paraguay ha ratificado el convenio 156 de la OIT, ¿cuál ha sido su experiencia en este sentido? Al doctor Rodrigo Jiménez, ¿cuál es la interpretación correcta que se debe dar a la legislación del trabajo para evitar la discriminación laboral? Y existe otra con relación a República Dominicana, que es con relación al salario mínimo y las diferencias que sería de extrapolar a los otros países, a verificar cuál es la discriminación existente con relación a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, que sabemos que siempre oscila entre un 15 y un 20% en favor de los hombres. Muchas gracias y aprovecho para felicitar a ambos disertantes porque me han parecido sumamente pertinentes sus consideraciones y muy ricas en datos y en su capacidad de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a República Dominicana. Le damos ahora la palabra a los representantes de Panamá. Adelante, por favor. Adelante, Panamá, por favor. Les escuchamos. Ok, aparentemente entonces no hay participación de Panamá, entonces pasamos a Puerto Rico. Administración de Tribunales de Puerto Rico, adelante por favor, su pregunta. Sí, buenas tardes a todos, no hay preguntas por parte de Puerto Rico. Ok, vamos, le damos la palabra entonces a los representantes de México, adelante por favor. Les escuchamos. Adelante, México. Les escuchamos, México. Adelante, por favor. Ok.
Le damos si algún otro sitio de los enlazados tiene alguna consulta, por favor, adelante y puede formularla. Tiene 2 minutos para ello. Adelante. ¿Algún? Ok. Entonces, ok. Tenemos entonces las preguntas que se han formulado a don Rodrigo, explicar que ya se corrigió la jornada de trabajo de las trabajadoras domésticas, si ya se corrigió para don Rodrigo. También a don Rodrigo le han preguntado de la República Dominicana sobre el tema, hablaron sobre el tema de la reforma laboral y la responsabilidad social en este tema y el tratamiento en el caso de la discriminación laboral y salarial para don Rodrigo. También tenemos para la profesora María Elodia Almirón. ¿Podría darnos, por favor, características o ejemplos sobre la afectación sufrida por hombres y mujeres en el mobbing laboral y cómo se afecta de manera diferente por género? También tenemos, dice, una pregunta que se ha formulado por internet, dice, bueno, en el tema de salarios, dice, en la lista de salarios 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica se estipula que el salario de una persona que desarrolla servicios domésticos es de 158.135 colones, aún más que lo que gana un misceláneo. Además, indica que este salario es mensual y por jornada ordinaria. Como ha mencionado el expositor, el trabajo doméstico es de mucha confianza y no debería ser tan... no entiendo aquí, por debajo del costo real de la vida de nuestro país. Dice, ¿qué pasa cuando se trabaja por horas en oficios domésticos? Las mujeres costarricenses en este sentido están protegidas y discriminadas. Esa es la pregunta. No dice para quién, pero obviamente es para desprotegidas. Entonces, ok. Esas serían las preguntas que hasta el momento tenemos. Entonces le damos la palabra en primer lugar a la profesora doña María Elodia Almirón. Adelante, por favor. Muchas gracias, magistrada. Con respecto a la pregunta realizada del convenio de la número 156, sobre corresponsabilidad familiar, la República del Paraguay lo ratificó en el año 2007 aproximadamente por una ley de la República. No nos olvidemos que por nuestro sistema constitucional pasan los instrumentos internacionales por un proceso de internalización y este instrumento específicamente tiene un rango cuasi constitucional. Lastimosamente hasta la fecha no hemos visto resultados fácticos, ya sean positivos o negativos en relación a cómo ha afectado a nuestra legislación, solo que el mismo es una ley de la República que no tiene una aplicación fáctica, no se han implementado políticas públicas, sí se han realizado una serie de talleres de socialización por parte de la OIT en cuanto a la aplicabilidad y efectividad del convenio dentro del marco normativo de la República del Paraguay, y todo esto patrocinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo en aquel entonces, porque ahora tenemos por disposición de nuestro Poder Ejecutivo la división entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo, así que tenemos experiencia
esperanzas en que el Ministerio de Trabajo tomará la posta en cuanto a la aplicabilidad de los convenios de la OIT y sus instrumentos jurídicos correlacionados. En relación a la otra pregunta o a la otra disquisición sobre ejemplos de la diferenciación de la puesta en práctica del moving laboral o acoso laboral para hombres y mujeres, tenemos 3 ejemplos correlacionados y no diferentes, que es el ejercicio de la maternidad, el rol de cuido y por supuesto el rol de reproductora de la mujer. Hace muy poco tiempo hemos tenido en la República del Paraguay, lastimosamente, y es un ejemplo nefasto, desde una de nuestras entidades binacionales y es de público conocimiento, el director por parte de la República del Paraguay, porque tiene 2 directores, uno por parte de la República Argentina y otro por parte de la República del Paraguay, con el visto bueno de la Secretaría General, suscribió, es decir, firmó una circular para todas las funcionarias solicitando el inicio o la última fecha de su menstruación. Esto es en razón a que ellos querían tener una serie de cuidados con respecto a las mujeres en estado de gravidez. Por supuesto que esto exacerbó a la comunidad feminista de nuestro país, no solo a la comunidad feminista, sino que también de las organizaciones de derechos fundamentales, porque es una forma de acoso, no solamente desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que desde los derechos humanos laborales, sino que desde el punto de vista del derecho a la intimidad, privacidad de la mujer, en razón de que desde una forma aviesa tratan de introducirse en la vida íntima de la mujer con la posición supuesta que es un cuidado hacia las mismas. Luego el director paraguayo de esta entidad binacional trató a salir de dar explicaciones. Esto es un ejemplo reciente, hace más o menos unas 3 semanas atrás que vivimos en el país, tratando de decir que por supuesto que él nunca quiso ejercer prácticas discriminatorias, que esto no es un mobbing, no es un acoso, pero realmente la forma del moving viene también desde la maternidad, cuando la mujer se la acosa por llegar tarde, por no venir, porque su niño o su niña se enferma constantemente, porque tiene que ir al colegio, llevarle, buscarle, hacerle la comida, los almuerzos, la merienda. Es decir, son diferentes formas y prácticas rutinarias y diarias en todos nuestros países. Y una última cosita, una última situación que quería también expresar mi opinión, a pesar de que la pregunta fue dirigida a don Rodrigo. Ese concepto de discriminación positiva, nosotros en la República del Paraguay lo hemos introducido en el texto constitucional, en el artículo 46, que se define claramente cómo tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales que son, y se puso en una práctica efectiva en nuestro código electoral, introduciendo en uno de los puestos claves dentro de los 5 primeros lugares para las listas partidarias para acceder a cargos políticos dentro de la República del Paraguay. Muchísimas gracias. Jiménez, para referirse a las preguntas que se le han formulado, unas las que le he pasado y otras que le están llegando ahorita. Adelante, por favor, don Rodrigo. Bueno, hemos recibido varias preguntas de diferentes países. Quisiera referirme primero a las preguntas que nos hicieron aquí en la sede en Costa Rica, y decirles que bueno, que la sentencia que leí sobre el trabajo doméstico es de 1994, pero las trabajadoras domésticas tuvieron que esperar más de 10 años para poder establecer una reforma legal y se les reconociera igualdad en el ámbito de las jornadas laborales. Pero el cambio legislativo ha sido muy reciente y lastimosamente en el momento en que la jurisprudencia podía realizar ese cambio no se realizó. Recordarles que el salario de la empleada doméstica aquí en Costa Rica es de 158.335 colones, que es aproximadamente unos $300 para los otros países, y que el del misceláneo es de 266.942, que es aproximadamente unos $500. Hay una gran diferencia entre el del misceláneo y la trabajadora doméstica, y luego voy a referirme a lo de los salarios para retomar esta pregunta.
En relación a lo de Salvador, este estudio que hemos hecho referencia, pues es un estudio que no es tan reciente, que no ha retomado, digamos, dos legislaciones fundamentales que Salvador ha aprobado y que se ha puesto, digamos, a la vanguardia en América Latina, que son la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad para las Mujeres. Estas dos legislaciones estoy seguro que van a dar pie para que haya mayor litigancia en El Salvador y haya un desarrollo jurisprudencial muy interesante en relación a la violencia y a la división sexual del trabajo. En relación a Honduras, tenemos que tener claro que la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece lo que se llaman las medidas especiales de carácter temporal, que están establecidas no solo en esta convención, sino que también están establecidas en otras convenciones de derechos humanos. Estas acciones afirmativas se han armonizado con legislaciones internas y las primeras lecturas de dos jurisprudencias, tanto de la Sala Constitucional Colombiana como de la Sala Constitucional de Costa Rica, hacen referencia a la utilización de estas medidas especiales de carácter temporal o acciones afirmativas en el ámbito laboral de proteger los derechos de las mujeres. Es interesante también establecer que tanto, por ejemplo, me acuerdo actualmente que el Poder Judicial de Costa Rica en su política de igualdad en la gestión humana establece estas medidas de acción afirmativa para asegurar la igualdad entre funcionarias y funcionarios de dicha entidad. Respecto a la República Dominicana, que nos pregunta sobre la interpretación del derecho laboral, tenemos que recordar que el derecho laboral tiene sus propios criterios interpretativos, donde tendríamos que incorporar una perspectiva de género a estos criterios interpretativos y unirlos con los principios de interpretación del derecho de los derechos humanos de las mujeres. Todo lo que se refiere a una argumentación jurídica en el derecho laboral pues tiene todo un mecanismo especializado donde tendríamos que conjugar estos principios de interpretación del derecho laboral desde una perspectiva de género y el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que este es un tema específico de una cátedra virtual, que es la interpretación y la argumentación jurídica desde los derechos humanos de las mujeres y específicamente en este campo en el derecho laboral. En el ámbito de lo salarial, aquí sí tenemos que distinguir dos aspectos fundamentales. Una cosa es igual salario a trabajo igual. Ahí es muy fácil la interpretación de las desigualdades, porque si hay dos personas que hacen un mismo trabajo y la mujer gana menos que el hombre, pues es una violación muy clara de lo que se considera la discriminación establecida en la Convención de la CEDAW en las leyes de igualdad que muchos países de la región tienen. La complejidad es cuando se habla de igual salario a trabajo de igual valor. Y aquí tenemos que referirnos al convenio de la OIT relacionado con ese tema. ¿Cómo vamos a valorizar un trabajo, a darle igual valor cuando estamos ante una sociedad patriarcal donde desvaloriza el trabajo del cuidado y los trabajos femeninos? Entonces eso se va a ver reflejado con las listas de salarios mínimos. Generalmente, si ustedes toman las listas de salarios mínimos, los salarios mínimos de los trabajos tradicionalmente de las mujeres son mucho más bajos que los salarios tradicionalmente de los hombres. Yo diría que esto implica un mecanismo más macro de búsqueda de la justicia y empezar a cuestionar estos decretos de salarios mínimos desde una perspectiva de una valoración con perspectiva de género y no una valoración androcéntrica, porque por mientras se siga valorando los salarios mínimos desde una perspectiva androcéntrica, siempre va a haber grandes diferencias entre los trabajos tradicionalmente femeninos y los trabajos tradicionalmente masculinos. Por último, quisiera hacer referencia a dos temas generales de los poderes judiciales. En realidad en la región hay poderes judiciales que han hecho esfuerzos importantes para romper con esta división sexual del trabajo, y no solo lo han hecho por medio de mecanismos jurisprudenciales o demandas, sino que por medio de acciones administrativas. El Poder Judicial de Costa Rica, como les mencioné, tiene una política de igualdad en la gestión humana que busca romper con las desigualdades en la división sexual del trabajo. Igualmente, el Poder
Judicial de Panamá ha hecho esfuerzos muy importantes en buscar el rompimiento de las desigualdades de género en el ámbito de la administración de gestión humana. El Poder Judicial de El Salvador últimamente está planificando un proyecto también muy interesante sobre violencia laboral de género, donde van a abordar todo un mecanismo de un modelo de atención para los casos de violencia de género que se dan internamente del Poder Judicial. La jurisprudencia es un instrumento, es un mecanismo, la legislación es otro mecanismo, pero también podemos echar mano a otros mecanismos como son estas políticas de igualdad o proyectos específicos que garanticen la igualdad y la implementación de la CEDAW. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodrigo Jiménez. Vamos a hacer un cierre señalando aspectos que he considerado fundamentales de estas presentaciones de los temas. Sin duda alguna debemos de concluir que no es un tema solamente de normas, sino que es un tema puramente de una mayor cuidado en la aplicación de normas. Claro que tenemos algunas normas que parecen neutras, pero que tienen un efecto discriminatorio si no tenemos cuidado a la hora de aplicarlas. La mayoría de los países intervinientes tienen aprobadas convenios internacionales que garantizan el tema del acceso a la justicia, del derecho de las mujeres a no ser discriminadas, y por supuesto que en este campo pues tiene mucho que ver el tema, repito, de la aplicación, o sea, los y las operadoras del derecho, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Sin duda que si a la hora de hacer un análisis de un caso concreto no se toma en cuenta estos aspectos, pues vamos a caer en una discriminación y en un irrespeto de estos derechos. Como bien lo decía el doctor Jiménez, el tema en el aspecto salarial es sobre el tema del valor que se le da al trabajo. Fíjense que está clarísimo que desde el momento en que se fija como el menor salario mínimo, el de las mujeres que trabajan en el sector del servicio doméstico, estamos claros que no se le está dando el valor que esto tiene. Eso significa entonces que el trabajo en el cuidado de los hijos, en la alimentación y cuidado de la familia, no se le está dando el valor por parte de los países y de las sociedades que este tiene. Creo que ahí debemos de detenernos y hacer una reflexión profunda, una toma de conciencia sobre lo importante que tiene que ver este tema, de analizarlo, de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. También es algo muy importante que aquí tenemos que ver en el tema de la aplicación de los principios a la hora de resolver casos también, porque hay principios en el derecho laboral que son de interpretación a favor del trabajador y la trabajadora. Sí se han aplicado en algunos casos en Costa Rica, me consta por la sala en que yo integro, sobre el tema, por ejemplo, cuando se dan aspectos que se minimizan el caso de un acoso laboral, entre otros, o acoso sexual, porque se quieren reforzar conductas que son patriarcales. La sociedad tiene que ver como un todo, una distribución equitativa, un tratamiento adecuado a las mujeres en todos los ámbitos que ésta corresponde en su desarrollo social y familiar, para que busque una justicia y para que esto es parte. Sabemos que la justicia es una fuente de la paz, eso es muy importante resaltarlo. Se ha señalado claramente que los países han avanzado, hemos avanzado, pero todavía falta mucho por andar. Creo que en esto hay que tenerlo muy claro. Felicito a quienes están interviniendo en estas conferencias, en estos cursos, y a la UNED por haber incursionado en este tema tan importante. Creo que debemos de aprovechar, así como lo estamos haciendo hoy, en el tema del aprovechamiento de las tecnologías, que ese sea un medio ahora con el asunto de las redes sociales, para empoderar a las mujeres en el tema de los derechos, porque nos hemos ido un poco inclinados en el acceso a la justicia, pero el acceso a la justicia no se logra solamente con que puedan ir a los tribunales, sino que se puede lograr mediante una adecuada capacitación, orientación a las mujeres en este tema.
en la medida en que se conocen los derechos, es más factible que puedan acceder a la justicia, es más factible que lo reclamen, es más factible que hagan una presión adecuada para que se respeten esos derechos y sobre todo la legislación internacional y nacional en los respectivos países. Sin duda, si nos vamos por este camino, vamos a lograr mejores resultados. Es definitivamente una deuda que todavía tenemos las sociedades en general con las mujeres, porque creo que se ha desenfocado el papel trascendental que juegan las mujeres, que jugamos las mujeres en las sociedades, no solo en la procreación, sino también en el desarrollo productivo, en la democracia de un país, de manera que esto es sumamente relevante. Por lo tanto, vamos a cerrar entonces, dejar aquí, aunque este es un tema de darle muchas horas, muchas semanas de tratamiento, de análisis, de reflexión, pero más que eso, de concretar en hechos, en acciones concretas para que se refleje una justicia, una equidad verdadera de género en nuestros respectivos países. De manera que, dando por terminado, entonces le damos las gracias a todos los participantes en los diferentes puntos que se accesaron y a los que están en las redes, en el chat también, para que puedan seguir formulando preguntas a quienes hoy participaron. Estoy segura que lo harán con gusto de seguir respondiendo, pues, y quedamos de esta manera. Creo que con esto podemos dar por cerrada esta sesión e invitarles a que participen en la próxima cátedra, que será el 8 de abril a las 10 a.m., donde se hablará sobre el tema de mujeres víctimas e infractoras de delitos patrimoniales. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes hoy nos han prestado su atención.